dita creencia, el autor define la política como el arte de aplicar la moral a la ciencia de gobierno, porque fuera de la moral no hay política, ni moral fuera de la libertad. Se colige de lo expuesto una síntesis de diferentes ideas, entre las que destaca el influjo del pensamiento de Kant, en lo ateniente a la valoración de la moralidad como parte de la naturaleza humana. El protagonismo que Seijas le confiere a la moral dentro de su definición de la política nos revela su desacuerdo con las prácticas supramorales inspiradas en el maquiavelismo, que concibe la política como un juego de poder donde la justicia, la ética y la dignidad humana pierden su valor. En contraste con esta visión proclive a formas de gobierno opresivas, la filosofía kantiana sostiene que los individuos actúan conforme a la conciencia del deber moral fuera de otras consideraciones, convirtiéndose en un marco referencial para que todos los seres racionales puedan evaluar sus conductas. Si bien el célebre autor prusiano no articuló un tratado sobre filosofía política, varios de sus presupuestos teóricos sobre la ética, la razón, el derecho y la libertad sirvieron para explicar la manera de concebir y ejercer el poder político. Conforme a esto, Seijas estima perentorio traer de vuelta una serie de consideraciones éticas basadas en la buena fe y la probidad, que lejos de imprimir debilidad al poder de los gobernantes, por el contrario, le otorgan sabiduría y prudencia en el bienestar de la República. Señalaba Seijas, cito: «Tiempo es ya de rehabilitar la política, mostrándola de acuerdo con la moral para regir las sociedades según las leyes de la justicia eterna, igualmente aplicables a las naciones, a los reyes, a los individuos, a los presidentes». Fin de la cita. Cuando se refería a la justicia eterna, Seijas parece reinterpretar el concepto kantiano de la paz perpetua, referido a la necesidad de superar el estado de naturaleza caracterizado por el conflicto y la inseguridad entre las naciones. Desde la perspectiva del autor caraqueño, el respeto a la justicia, que implica la protección de las libertades y los derechos de las personas, es equivalente al ejercicio de la razón práctica en la política interna de los gobiernos. Por otro lado, en su deseo de rescatar la autoridad moral de los que ocupan elevados puestos de gobierno, Seijas aboceta un perfil idealizado del hombre público requerido para fundar las nuevas prácticas políticas. El resultado fue un antagónico retrato de la figura de Guzmán Blanco, que exhibía cualidades insospechadas de cualquier mano. Frente a la excentricidad, austero en las costumbres; ante la vanidad, impasible a la adulación; contra la exasperación, tolerante a la crítica. A manera de cierre, para culminar, después de desglosar el libro de Marras, es posible hallar en el pensamiento de Rafael Fernando Seijas una confluencia de ideas que reflejan el dinamismo filosófico y científico de su época. Una constante fue su adhesión a la más cara tradición liberal, que lo hizo un pertinaz defensor de las instituciones y de los derechos individuales. Abrevó de las ideas evolucionistas para advertir que las transformaciones del orden social y político tomarían un largo tiempo antes de ver instituido un superior destino para el país. Se ubicó en la antesala del idealismo alemán, al inspirarse en la filosofía kantiana para enlazar el tema de la moral con la acción política. Ahora bien, resulta claro que en la tradición política venezolana el libro de Seijas no logró tener mayor repercusión. Necesario es reconocerlo. Pero no es menos cierto que quedó inscrito en una tendencia revisionista del proyecto liberal, que hacia el final del siglo XIX comenzaba a despertar señales de desencanto político. Los fallos acumulados desde los albores de la República motivó en algunos el ánimo de insuflar nuevos bríos al maltrecho liberalismo y en otros
a preparar el nicho para su eventual desaparición. Fue Seijas, uno de los últimos liberales que con la pluma intentaron parar el giro de la molienda. Las páginas del libro El Presidente recogieron no solo la idea de modificar el andamiaje institucional del momento, sino de fundar la moral como eje transversal de las nuevas costumbres políticas, que a juicio de Seijas haría cumplir la promesa de libertad e igualdad largamente burlada. Toca a nosotros y los futuros ciudadanos leer con más interés y sosiego aquellas máximas. Cierro esta exposición suplicando la licencia para hacer mía una frase llamativa de Seijas. La fuerza y la mentira pasarán, no sé cuándo, pero sí puedo asegurarles que solo quedarán la justicia y la verdad. Muchas gracias a todos.